Bien, bastante bien. Sí, pudieron hacer los problemas de la guía sin problemas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, también podemos verla en algún momento. Bueno, ¿qué es? Vamos a empezar con un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Alguien que me diga, ya que estuvieron viéndolo. Un caso particular de sistema a partículas. Claro, es un caso particular, ¿no? De acuerdo a lo que veníamos viendo, es un sistema de partículas. ¿Qué característica tiene? Que todas respetan la condición de rigidez. Y eso es que las partículas no se separan, ¿no? Ni se acercan. Cada partícula dentro del rígido ni se separa ni se acerca. Perfecto. ¿Y cuál es el rígido más sencillo que se les ocurre? El más simple de todos. Dos masas que estarían unidas por algo. Claro. ¿Cómo se llama esto? Una barra de longitud L y dos masas M1 y M2 unidas por una distancia fija. Ese es el cuerpo rígido más simple de todos, ¿no? Pues son dos masas, es el sistema de partículas de dos masas. Menos de dos masas no puede tener. Y después el vínculo, que es la separación entre ellas, se mantiene constante. ¿Sí? Este es el rígido más sencillo. Cuerpo rígido más sencillo. ¿No? Porque son dos masas unidas. Y entonces me decían, la condición de rigidez es que la condición de rigidez es que quiere decir que estas dos masas ni se acercan ni se separan, ¿no? Esto no es un resorte, esto es una barra. Si quieres una soga, pues una soga podría acercarse, ¿no? Es una barra que mantiene esta distancia siempre igual. ¿Y cómo es la velocidad vamos a poner, de 2 relativa a 1, ¿no? Esta es la velocidad de 2 relativa a 1. ¿Cómo es si esto se mantiene constante? A ver si yo tengo dos masas, a ver, unidas. ¿Cómo hago para...? Bueno, no tengo dos masas, pero tengo una lapicera. Y supongamos que tengo dos masas en los bordes de la lapicera. Dos masas unidas. ¿Cómo es la velocidad de una respecto de la otra? Respecto de la otra es considerando la otra como quieta, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento puede hacer la segunda masa? Como máximo circular. Movimiento circular, ¿no? No hay mucho. Puede ser instante a instante ir cambiando. Esto es omega. ¿Usaron la letra mayúscula o la minúscula de omega? La mayúscula. Perfecto. Eso depende un poco del gusto. R2 menos R1. Esto caracteriza la velocidad de 1 respecto de la de 2 para cualquier punto de rígido. ¿Sí? Esta la conocen como esta condición de rigidez, ¿no? Pero está bien, ¿no? El movimiento de este punto respecto a este es un movimiento circular, sí o sí. En un instante, después puede cambiar este omega y ser algún otro, pero instante a instante esto se cumple. Este es el movimiento. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es las ecuaciones? Esta es la condición de vínculo para el rígido. Bueno, teníamos un sistema de partículas, la suma de fuerzas. En un sistema de partículas, ¿qué pasa? ¿No? Ustedes cuando tenían todo un montón de partículas, la suma de fuerzas, ¿a qué era igual? Masa por aceleración del centro de masa, la masa total. Claro, esta era la masa, la suma de las masas, por la aceleración del centro de masa. Esto era cierto para cualquier sistema de partículas, ¿no? Y las fuerzas internas se cancelaban. También, y si tomábamos producto vectorial cada una de las ecuaciones, llegábamos a otra ecuación. Esto viene de un montón de sistemas de partículas. Suma de las fuerzas a la partícula 1, de todas las fuerzas, incluidas las internas, es igual a masa 1 por aceleración 1. La suma de todas las fuerzas a la partícula 2 es igual a masa 2 por aceleración 2, y así seguían, ¿no? Todas las partículas. Cuando ustedes sumaban todas las fuerzas internas, se les iba y les quedaba masa total por
o la suma de las masas, por la aceleración del centro de masa. Esto lo sabía. Y esta era la suma de las fuerzas externas, no quedaban otras. No les quedaba otra. También se puede probar si uno tomaba el producto vectorial con algún punto fijo, algún R respecto a algún punto fijo, de todas estas, acá les quedaba la suma de los torques de las fuerzas externas. También se iban las fuerzas internas. Eso yo no se los probé, pero lo podríamos hacer como ejercicio teórico, no es difícil de hacer. Y esto llega respecto, los torques tienen que ser considerados respecto de algún punto. Pongamos algún punto A, que es respecto a ese punto, y esto va a ser igual ¿a qué cosa? Estas son las ecuaciones válidas para cuerpo rígido. Acá tenemos una, acá tenemos otra. La suma de torques externos es igual a... La derivada del momento angular respecto al tiempo. Claro, bueno, y todo eso se podía escribir al final, lo podían escribir como el momento de inercia, ¿no? De esa derivada del momento angular respecto al tiempo, si A es un punto fijo, un punto con velocidad cero, punto fijo, una velocidad cero, pero todo el tiempo, y por eso digo punto fijo, y o centro de masa, o el centro de masa, esto se puede escribir como I respecto de A, el momento de inercia, por gamma, donde gamma es la aceleración angular. ¿Sí? Esto que en el sistema de partículas le quedaba la suma de las derivadas de L respecto de T, es cierto, cuando esto se podría reescribir si las distancias se mantienen fijas, o en realidad para el sistema de partículas también. Momentos de inercia, ¿vieron lo que era el momento de inercia, no? Respecto a un punto. Estoy enumerando las ecuaciones que conocen, no las estoy volviendo a deducir, ¿no? Sí, Bien, ese momento, ¿lo vieron hoy? Sí, profe. Bueno, mejor. Suma de momento de inercia por la aceleración angular. Estas son las dos ecuaciones que tienen. Y una tercera ecuación, ¿se acuerdan? Para el sistema de partículas teníamos, si tomamos el producto escalar con un R, podían calcular con un diferencial R y después integrar, podían calcular la suma de los trabajos de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética, y sumaban todo, y les quedaba que la energía mecánica de un sistema de partículas se conservaba o no, en general. ¿Les quedaban los trabajos de las fuerzas externas o aparecían los trabajos de las fuerzas internas? No recuerdo si vimos esa parte, pero... Bueno, en un sistema de partículas, ustedes tenían que la suma de los... La variación de la energía mecánica era la suma del trabajo de las fuerzas internas más externas. Claro, la suma de los trabajos de las fuerzas internas más la suma de los trabajos de las fuerzas externas, esto es la variación de la energía cinética, si querés, y si uno incluía las fuerzas externas como potenciales, lo podría pasar del otro lado y les quedaba la suma de la energía, la variación de energía mecánica. Esto es un sistema de partículas general. El tema es que acá en un cuerpo rígido, la distancia entre dos partículas cualquiera, entre dos puntos cualquiera del cuerpo rígido, que son diferenciales de masa, se mantiene constante. Así que en un cuerpo rígido, esta parte no está. Entonces, si no hay trabajo de fuerzas externas, sí se va a conservar la energía. Es interesante, ¿ven? Es más fácil que un sistema de partículas en general. En un cuerpo rígido esto no va, y queda que la suma de los trabajos de las fuerzas externas, fuerzas internas me refiero internas al rígido, ¿no? Que mantienen, acá en este caso serían las fuerzas que la barra le hace a la partícula 1 debido a la partícula 2 y viceversa, ¿no? La suma de las fuerzas externas es la variación de la energía cinética. Y la energía cinética, esto es en general para un sistema de partículas también, la energía cinética tiene dos componentes, ¿no? ¿Habían visto? Que tienen una componente orbital y una de spin, ¿se acuerdan? El momento cinético. No, en general, la energía cinética se podía pensar, no sé si Marcelo se los dio así en la teórica,
en un sistema de partículas como la variación de energía cinética del centro de masa, como si fuese todo un cuerpo concentrado en el centro de masa, más la variación de energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. ¿Sí? Estoy enumerando lo que vamos a usar. Y esto se mantiene. Es la variación de energía cinética del centro de masa, considerando el centro de masa un punto, que tiene toda la masa concentrada, pero además tenemos una variación de energía cinética de rotación alrededor de ese punto. Esto es lo mismo. La diferencia está en que acá solo tenemos los trabajos de las fuerzas externas al rígido. Pero vamos a tener una componente de energía cinética debido a la traslación del centro de masa y una componente de rotación alrededor del centro de masa. Bueno, y acá esto es un resumen donde tienen todo sistema de partículas aplicado a un cuerpo rígido. Ahí está todo lo que vamos a usar en lo que queda de acá a diciembre, en estas 3 ecuaciones. No es más que eso. Les propongo algún problema. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer está bien, el más sencillo de todos, no, hagamos un poquito más elaborado. Vamos a hacer ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo que tenemos 3 masas? Vamos a poner las 3 masas iguales, separadas a una distancia están unidas por barras. Vamos a poner 1 metro de separación entre ellas. Y vamos a ponerle, a ver si como había puesto acá, vamos a ponerle que esta partícula tiene, esta de acá arriba, vamos a ponerle números, son todas las masas iguales. Vamos a ponerle Profe, masa. ¿puede subir un poco el cuaderno? Bueno, si me lo piden así. Sí, avisen por favor. 2 kilos, todas las masas iguales. Y vamos a poner que la partícula esta de acá arriba tiene una velocidad en un instante dado, una velocidad horizontal de V1, la minúscula, 10 metros por segundo. Y sobre V2, vamos a decir que tiene una velocidad en I, nada más. V2 tiene una velocidad en I. No sé cuánto vale V2. Y la pregunta es, ¿cuánto vale V2 como vector? ¿Y cuánto vale V3 como vector? ¿Lo pueden calcular eso? ¿Lo podemos calcular? ¿Cómo hacemos? Me falta un color. A ver, ¿no hay algún rojo por ahí? Violeta. Amarillo. Verde. Color papel. Bueno, no está bien, gracias. No importa. No, la tenía por ahí la violeta. No importa. No sé qué hice. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tenemos, ¿cómo hacemos para resolver este tema? Sabemos que todas estas masas están unidas por barras que no son inextensibles, que no se acercan ni se separan. Es un cuerpo rígido de 3 masas. Y, bien, ¿cuánto es cada ángulo acá interno? ¿Cuánto es cada ángulo interno? Son todos los lados iguales. 60. 60, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Eso es geometría de triángulos, ¿no? Si son los 3 lados equiláteros. Bien, y a ver, y este punto, esta distancia del centro al de arriba, por ejemplo, a todos, son todos iguales. ¿Se animan a calcularla? ¿Cómo la calcularían? Para ver algo de geometría, después pasamos a hacer el ejercicio.
60 es cada ángulo son 60, ¿sí? Esto estamos de acuerdo. Y la distancia al punto central, Sería lo voy a 1 hacer acá. menos 0,5 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Por Pitágoras. Claro, perfecto, ¿no? Sería, no me queda claro que es la mitad, ¿no? Pero sí puedo hacer, a ver. Sí, vemos cómo lo calculamos, la parte central, ¿no? No me queda claro que esta distancia es la mitad, no sé si es la mitad de esta distancia, ¿no? Vos me estás calculando la distancia aquí. Claro. Esta distancia total. Si no, con Perfecto. seno y coseno, pero como es un triángulo equilátero, Bueno, no sería la mitad. sí, no sería la mitad, ¿no? Porque no es la mitad, es el punto centro, el centro de es el punto equidistante a cada una de las masas. Ese punto hay que ¿Cómo hacemos? calcular. Yo pensé que había que calcular otro. No, yo calculé otra cosa. No, pero está bien. Igual si los ángulos son de 60 debería ser equilátero, ¿no? Entonces, Es equilátero, sí. Es un triángulo equilátero, todos lados iguales. ¿Cómo hacemos para encontrar? Mira, es un lindo ejemplo de geometría. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto central? A ver, con lo que saben hasta ahora. ¿Cómo hacemos para calcular el punto central? Después resolvemos este problema. ¿Qué es si esto es simétrico, son todas las masas iguales y las distancias son todas iguales, el punto central, el centro de masa, ¿no? Pues podemos buscar el centro de masa, eso lo conocemos. Yo acá pongo un sistema de coordenadas, fíjense qué poderoso, ¿no? Eso. Yo pongo X e Y. Podemos calcular la posición del centro de masa. ¿Sí? Pongámosla, si quieren, no sé si quieren ponerlo sobre el X e Y aquí en el parte central para simplificar las cuentas, X e Y en un instante dado. Después este cuerpo puede rotar y trasladarse, pero en un instante dado eso puede pasar. ¿Y cómo hacemos para calcular la posición del centro de masa? ¿Me van diciendo? La suma de las masas por sus posiciones sobre la masa total. Perfecto. Y acá usamos lo que me decían por ahí, que esta distancia la necesitamos. ¿Cuánto valía esta distancia? De acá a acá la distancia perpendicular la podemos sacar por Pitágoras. Si esto es 1 y esto es 1/2, esta distancia de aquí, ¿cuánto me decían que valía? 1 al cuadrado menos 1/4, es raíz de 3, la raíz de 3 sobre 2, ¿no? De aquí a aquí es la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Este es un triángulo equilátero. Acá sí, perdón, rectángulo. Raíz de 3 sobre 2 es toda esta distancia. Esa distancia la necesito para calcular para el cuerpo. Este es 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces es la posición de 1, que es, la posición de 1 es raíz de 3 sobre 2 en Y versor. La posición de 2 es 1/2 en X versor. Y la posición de 3, ¿cuánto vale? Menos 1/2 en X versor, ¿no? Todo dividido. 6. Claro, esto es por cada una de las masas, todo dividido 3 masas, ¿no? Dividido 3. Dividido 6. Acá sería por cada una de la masa la saqué como factor común. Acá habría una masa y acá habría una masa que es de 2 kilos. Esta masa con esta masa se me va porque es la masa 1 por la posición 1, más masa 2 por la posición 2, más masa 3 por la posición 3, dividido, pero como la masa es la misma, la aproveché, la saqué, dividido la suma de las 3 masas. Y esto se me va con eso, la posición de estas dos se me va, y me queda raíz de 3 sobre 6. ¿Está bien, no? Esto es raíz de 3 sobre 2, ¿lo hice bien? A ver, es 3 cuartos, más 1/4 es 4 cuartos, raíz es 1, sí. Por Pitágoras me da que la hipotenusa me da 1, está bien. Entonces, la posición del centro de masa, fíjense, que ahí salió, la posición del centro de masa, esto lo vamos a usar. La posición del centro de masa
es raíz de 3 sobre 6 en I. En metros, ¿eh? Estoy obviando, no estoy poniendo las unidades. No voy a poner las unidades, las pongo al final, porque ya sé que ustedes la tienen clara y pueden manejarse sin poner las unidades y después no se equivocan. Entonces no tienen problema. Perfecto, esta es la posición del centro de masa. No era, al final era cierto, es la mitad de esa distancia. Era correcto. Si esto es raíz de 3 sobre 2. Ah, no, era un tercio de esa distancia. Fíjate, no era lo mismo. Es un tercio hacia arriba. Acá tenemos 2 tercios. Sí, no era la mitad. No era la mitad. ¿Sí? La intuición era correcta. Bueno, ¿cómo calculamos las velocidades? Sabemos que estas distancias no se separan entre sí. Todas estas distancias no se separan. Entonces, si agarramos dos posiciones cualquiera, sabemos que, por ejemplo, B2 menos B1, ¿a qué va a ser igual? A B3. ¿Alguna velocidad angular? Sí, escucho, ¿eh? Yo, si no me contestan, avanzo para darle un poco de dinamismo, pero prefiero que ustedes contesten. Siempre. No dije nada. No quiero... Entonces, es omega por R2 menos R1. ¿Sí? Esta es la condición para cada par. ¿Sí? De hecho, si ustedes toman B3 menos B2, cualquier par que ustedes elijan, 3 y 1, 2 y 1, 2 y 3, cumplen con cualquier punto del rígido que ustedes tomen, 2 puntos cualquiera. Esto quiere decir que los puntos están vinculados rígidamente. De hecho, ¿esta condición va a valer para el centro de masa? Si yo tomo B2 menos la velocidad del centro de masa, es igual a omega por R menos R del centro de masa, ¿esto va a valer? ¿De qué depende el centro de masa? De la ¿De qué masa de depende? las partículas, la masa total y la posición de las partículas. Relativas, ¿no? Sí, por más que el cuerpo se está moviendo, es la posición relativa. Es un punto que solo cambia con la geometría del rígido. Si está rígido, la posición del centro de masa se mantiene. En un sistema de partículas, esa geometría se pierde, porque las partículas se van para un lado, la otra para el otro. El centro de masa se queda igual, pero las partículas se van desdibujando. Pero en un rígido, el centro de masa está pintado en algún punto. ¿Sí? Depende de la geometría del rígido y de la distribución de masa, por supuesto, pero de la geometría también. Así que si el cuerpo haga lo que haga, siempre el punto ese está vinculado de la misma manera. Por más que el centro de masa... Sí. Profe, ¿las velocidades no tendrían que ser iguales entonces? ¿O no? Me equivoco. No tienen por qué, pero la resta de velocidades tienen que ser perpendiculares. Fíjate, esto es interesante. Esto tiene que ser perpendiculares. Esta resta de velocidades tienen que ser perpendiculares omega y perpendiculares a la posición, a la distancia entre las dos partículas. No a la distancia, sino a la recta que une a las dos partículas. ¿Sí? La velocidad tiene que ser, la resta de velocidades tiene que ser perpendicular a omega y perpendicular a la separación entre partículas, a la recta que une esas dos partículas. Es decir, la velocidad de esta respecto de esta tiene que ser una velocidad perpendicular a las dos. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, lo que les decía, si acá pongo el centro de masa, acá puedo poner el centro de masa. El centro de masa también es un punto vinculado rígidamente porque solo depende de la geometría del rígido y de la distribución de masa, por supuesto. Pero no va a cambiar con el movimiento del rígido, la posición relativa a algún punto del rígido. No va a cambiar. Eso quiere decir que esta condición vale no solo para los puntos materiales del rígido, sino para el centro de masa. Acá no es un punto material del rígido, ¿no? Está fuera de los puntos del rígido, en el centro. No es ninguna de las tres masas, sin embargo es un punto vinculado al rígido. Vinculado todo el tiempo al rígido, se mantiene constantemente vinculado al rígido, el centro de masa. Ustedes vieron centro instantáneo de rotación con Marcelo, ¿no? Sí. Que va a estar dado, pero en un instante, no todo el tiempo.
Hay puntos que están siempre vinculados rígidamente a todo el rígido, es decir, que cumplen con esta condición todo el tiempo. Y hay puntos que eventualmente la cumplen, como el centro instantáneo de rotación. Bueno, ahí son puntos más problemáticos, pero no necesariamente son puntos que corresponden a alguna masa del rígido. ¿No? Ni el centro instantáneo de rotación, ni el centro de masa, cualquier otro. Podría ser algún punto de por acá. Si esta barra se extendiese sin masa, esta barra estaría también perteneciendo al rígido, unida, vinculada, que fuese sin masa, y esto está rotando y puede chocarse, ¿se entiende? No necesariamente que esté vinculado rígidamente a este cuerpo significa que forma parte del cuerpo, que es una de las masas, o puede ser un punto imaginario. Bueno, un punto hipotético. Entonces, fíjense una cosa, si es perpendicular, esto, cuando ustedes tienen el producto vectorial, significa que el producto vectorial de estas dos magnitudes es perpendicular a cada una de las dos. Entonces, la diferencia de velocidades es perpendicular a omega, y a omega sale del plano, y la diferencia de posiciones es la línea que une, es el vector que va de una de las partículas a la otra. Así que tiene que ser perpendicular a esta línea, la diferencia de velocidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de velocidades tiene que ser perpendicular a la línea que une a dos cuerpos. Que la diferencia de velocidades sea perpendicular a la línea que une a los dos cuerpos. Si este tiene una velocidad dada y a este le quito esa velocidad, lo que me queda tiene que ser perpendicular. Quiere decir que no puede haber componente de la velocidad a lo largo de esta línea. Quiere decir que no se acercan ni se alejan en forma relativa. Eso quiere decir que la diferencia de velocidades tiene que ser perpendicular a la línea que los une, y quiere decir que que estos cuerpos no se están ni acercando ni alejando. Fíjense si yo acá esta ecuación la multiplico escalarmente por R2 menos R1. Hago el producto escalar. ¿Cuánto vale? A ver si me lo pueden decir. Por esto de acá, el producto escalar de algo con algo perpendicular, ¿cuánto me da? 0. Cero. Esto quiere decir que la diferencia de velocidades no tiene componente a lo largo de esa línea. La diferencia de velocidades. Es decir, también lo podemos pensar como que R2 menos R1, producto escalar con B2, y la otra la paso para el otro lado, tiene que ser igual a R2 menos R1, producto escalar B1. Es decir, la componente de B2 a lo largo de la línea que une las dos masas tiene que ser igual a la componente de B1 a lo largo. Es decir, la única manera que esto pase es que o se trasladan juntos a lo largo de esa línea, o no se mueven. Se trasladan para un lado, para el otro, o no se mueven, o hay movimiento perpendicular a la línea que los une. Esto de acá quiere decir que no se separan. Y con eso, fíjense que es muy poderoso, porque con eso podemos calcular esta velocidad 2. Esta velocidad 2, lo único que dije que era que se estaba moviendo en forma en inversor. Le impuse esa condición, pero no dije cuánto valía el módulo. Pero si esta no se puede componer, si yo descompongo esta velocidad de acá arriba en dos componentes, una a lo largo de esta línea y una perpendicular, la que es a lo largo de esta línea tiene que también ser igual para esta de acá abajo. Lo vuelvo a dibujar. Vamos a dibujarlo con un poco más de detalle, a ver si me salen bien los ángulos. Yo tengo esta velocidad, que está 10. ¿Este ángulo cuánto vale? 60 grados, ¿no? 60, ¿no? Porque este de acá vale 30, ¿sí? Pues la mitad de 60, 60, 30, 90, pues este dije que era horizontal, ¿no? Correcto. 60. Si yo tomo la componente
a lo largo, que la puedo descomponer fácilmente, esta componente, a lo largo de la barra, esa componente tiene, como estos cuerpos no se separan ni se juntan, esta tiene una velocidad hacia abajo, pero esta componente a lo largo de la barra tiene que ser igual. Esta componente tiene que ser igual a esta. La componente, si quieren, a lo largo, paralela a la diferencia, estas dos tienen que ser iguales. Porque si eso no fuese así, se estarían separando o acercando. Y eso viola la condición de rigidez. Implícitamente está acá, ¿no? Pues si yo acá lo único que hice fue agarrar esta ecuación y multiplicarla por esta diferencia. Usé lo que estaba acá. Todo viene de esa misma ecuación, no es otra ecuación. Bueno, y esta B paralela, ¿cuánto vale? Es 10 coseno de 60, ¿no? ¿Cuánto vale coseno de 60? 1/2. Gracias. Entonces, esto vale 5. Entonces, esta componente de acá vale 5. ¿Y este ángulo de acá cuánto vale? 30. Muy bien, porque esta es vertical, esta es la misma línea, esta tiene que valer 30. ¿Sí? Entonces, si tenemos el cateto opuesto y tenemos 30, ¿cuánto vale la hipotenusa? La velocidad, este era el cuerpo 2, ¿no? La velocidad 2, ¿cuánto vale? El módulo de la velocidad 2. Yo sé que la velocidad 2 por el coseno de 30 vale 5, ¿no? Yo paso el coseno dividiendo. Estoy sacando la magnitud, ¿no? Después le ponemos vector. Es 5, ponemos la dirección. Dividido coseno de 30. Y esto es... ¿Sí? Es esta magnitud por el coseno de 30, me da 5. Profe, pero 5 no es la velocidad 2. No, yo no dije cuánto valía la velocidad 2, ¿no? Dije que la velocidad 2 no era conocida. Sí sé que va vertical, ¿eh? Pero como sacamos que no era el coseno de 60 por 10, no era igual a la velocidad 2. Claro, es la velocidad, pero la velocidad 2 no está a lo largo de la línea que los une. Si yo hubiese dicho que la velocidad 2, que esta velocidad de acá, tenía el vector, iba a lo largo de la línea que los une, sí, tendría que ser 5, sí o sí, porque no se pueden acercar ni alejar. Pero yo dije que iba hacia abajo, entonces esa componente tiene que ser 5. La componente a lo largo de la línea que los une. Y eso para cualquier par, para todos los pares que ustedes elijan. Después vamos a ver cómo calculamos la velocidad 3. Entonces, dividido raíz de 3 sobre 2, me queda 10 sobre raíz de 3, ¿no? Esto me queda 10 sobre raíz de 3 metros por segundo. Entonces, ya tenemos la velocidad 2. Es 10 sobre raíz de 3 con un menos en inversor. Va hacia abajo. Que estaba en inversor era parte del enunciado. Yo sabía que la velocidad 2 estaba en inversor. Pero velocidad 2 era alguna magnitud, que la llamé V2, en inversor. Esa magnitud es negativa, va hacia abajo. Y si quieren, hasta le puse hacia abajo. Es menos B, sí, tiene que ir hacia abajo. Se lo impuse, ¿no? Si quieren este V2 positivo, le pongo un menos afuera, pero es lo mismo. Es 10 sobre raíz de 3 en inversor. ¿Está claro? Y esto cumple, con esto, B2 y B1 están cumpliendo la condición de rigidez. B1, si hacen la diferencia de las dos velocidades, se van a dar cuenta que la diferencia les queda a lo largo de la línea que las une. O perpendicular. La diferencia, perdón, les queda perpendicular a lo largo, perpendicular a la recta que une las dos masas. Bueno, y con B3, ¿cómo hacemos? Ahora que tenemos esto, ahora pongo 3 por aquí.
Y acá tenemos varias restricciones. Y ahora quiero proyectar a lo largo de esta recta. ¿Puede tener componente 3 a lo largo de esta recta? Fíjense cómo es B2. ¿Cómo es la componente de la velocidad 2 a lo largo de esta recta? 0. Es 0. Es perpendicular, perfecto. Así que no puede tener componente a lo largo de esta recta. Sabemos que va a ir en inversor. Entonces ya esto es algo. B3 sí o sí tiene que ser un B3 en inversor, no puede ser otra cosa. Y ahora con eso podemos, y la otra masa, podemos ver cuánto vale eso. Vamos a poner un B3 hacia arriba. Tiene que ser sí o sí hacia arriba, porque si no, se estaría alejando de esta masa de acá. Y ahora fíjense que tenemos que descomponer esta velocidad a lo largo de esta recta. Para eso necesito otro color. Necesito la línea, este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo de ahí? ¿60? Muy bien. 60, 60, y este tiene que valer 60. Porque como esto es una línea recta, 180 tiene que dar en total. Sí, tómense su tiempo. No sé quién habló. Que no necesita tiempo para hacer esas cuestiones geométricas. Todo el resto de nosotros necesitamos algún tiempo para hacer eso. No, bueno, fíjense. Asegúrense de que esos ángulos estén bien, por eso es fundamental. Yo no veo quién está hablando porque o veo los chats o veo quién habla. Perdón, ¿eh? Van a tener que ayudarme con eso. O saco los chats y veo quién habla. De alguna manera el Google Meet no me deja ver las dos cosas a la vez. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la componente? Y ahora podemos proyectar esto, ¿no? Podemos tomar esto de vuelta y ahora proyectar. Ahora nos olvidamos de esta proyección de acá y proyectamos esta velocidad en componente, en esta componente de aquí. Profe, una consulta. ¿No sería lo mismo? ¿No valdría lo mismo, pero con signo opuesto, o sea, en el sentido positivo de las i? Ahora estoy descomponiendo. Mira, un vector se puede descomponer si yo pongo un eje en Claro, este claro, sentido. Lo estoy, pero sí. digo que la velocidad 3 no sería igual a la velocidad 2, pero en sentido contrario. Ay, ¿cómo lo sacás tan rápido eso? Me impresiona esta chica. Porque serían las mismas cuentas. Estás usando de vuelta el coseno de 10, o sea, el coseno de 60 por 10, y Correcto. después Coseno de volvés a usar. 60. Es exacto. Coseno de 60 por 10. Acá tenemos un ángulo de 30. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí es un ángulo de 30. Y esto de aquí es coseno de 60 por 10. Termina siendo, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Es esto. Perfecto. Muy bien. Esto es coseno de 60. 10 por coseno de 60. Es esa componente. No sé si se ve en el color que elegí. Es 10 coseno de 60. Y esto de acá tiene que ser 10 por coseno de 60. 10 por coseno de 60 es 5. Esto de acá tiene que ser 5. Entonces, de vuelta, es la misma cuenta. Es 5 y acá tenemos 30. Esto de acá, B3 tiene que ser, ahora es positivo, pero B3 tiene que ser 5 sobre, es decir, 10 sobre raíz de 3. B3, entonces de acá abajo, B3 tiene que ser 10 sobre raíz de 3, pero ahora en inversor positivo. Y acá tenemos, fíjense, con muy pocas cuentas y un poco de geometría, tenemos las tres velocidades. Las dos que nos pedían, y bueno, la original sabíamos que era B1, era en X versor. Esto era lo que nos habían dado. Tenemos las tres velocidades. ¿Quedó claro? Fíjense que salió en un pedacito de hoja, ¿no? Usando fuertemente que no puede haber velocidades a lo largo de la línea que une cada masa.
Bueno. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. Más o menos. Bien rápido. ¿Qué, ¿Guadalupe es la que está hablando? Sí. Sí. Bueno, Bien rápido. sí, igual era fácil, no sé, calculo que uno más difícil. A ver No. si me está provocando. No, pero, o sea, la cuenta era fácil, de si la explicás es fácil, si estoy sola haciendo el ejercicio voy a estar 10 años, pero... No lo creo, no lo creo. No, no se crean que esto, bueno, es tan. Es así, no es mucho más difícil que eso. La idea es esa, no es más. De hecho, fíjense que estos cuerpos, así unidos por masas, unidos por lineal, hasta son más complicados que un rígido, ¿no? Extendido. Vamos a ver entonces, fíjense, vamos a calcular eso mismo. Vamos a ver cómo es que, ya que tenemos, fíjense que tenemos las velocidades de cada una, podemos calcular, ¿qué cosa? El L total, ¿no? Porque ahora tenemos, ¿sí? Tenemos esto de aquí, que es V1, que es 10 metros por segundo en X versor. Bueno, cada vez me sale distinto. Es un triángulo equilátero que ahora me salió medio raro. Pero esto era V2, es 5 sobre coseno de 10 sobre raíz de 3 metros en menos I versor. Y esto es V3, es 10 sobre raíz de 3 metros en I versor. ¿Qué pasa? Esto es un rígido. Yo esto lo podría haber dicho que podría haber buscado cómo buscamos el centro instantáneo de rotación, ya que estamos. Vamos a hacer varias cosas. Busquemos el CIR. ¿Qué característica? Es un punto que en un instante corresponde a este rígido, es decir, está vinculado a este rígido, y en este instante, centro instantáneo, es decir, en un instante, en este instante, cuando las velocidades valen esto, es un punto del rígido, es decir, está vinculado de esta manera. ¿Cómo lo localizo? ¿La velocidad tiene que ser cero? ¿La? ¿Velocidad tiene que ser cero? La velocidad, para empezar, la velocidad de este CIR, en este instante, tiene que ser cero, correcto. Y si tiene que ser cero, ¿cómo es la velocidad de 1 respecto a la posición del CIR? Máxima. Dijimos que, Ya la velocidad máxima. yo digo velocidad 1, y es un punto del rígido, el CIR es un punto del rígido, menos la velocidad del CIR, tiene que ser omega por R1 menos R del CIR, ¿está bien? Cumple con la condición de rigidez, es decir, se mantiene a distancia constante. Fíjense que si esto tiene velocidad 0, V1 tiene que ser perpendicular a la recta que une a R1 con el CIR. Si esto vale 0 en este instante, ¿no? Si esto vale 0 en este instante, V1 tiene que ser perpendicular a R1 menos R del CIR. Quiere decir, tiene que estar sobre esta recta el CIR. No le queda otra. ¿Puede ser que sea el centro de masa en este caso? Veamos. Para empezar vamos viendo condiciones. Tiene que ser perpendicular a B1. Tiene que estar en una recta perpendicular a B1. Eso lo vimos porque B1 es perpendicular a omega y tiene que ser perpendicular a esto, ¿no? Para que cumpla justamente que el CIR sea CIR. O sea, tenga velocidad 0 en ese instante. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está en esta recta? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero con B2 pasa lo mismo. B2, con respecto al CIR, tiene la misma condición, muy parecida. B2 menos B del CIR menos 0. No quiero poner 0 directamente porque, ojo, que esto es en un instante dado. Si derivamos esto no va a ser 0, ¿no? Porque esto es un instante dado. Esto es omega por R2 menos R del CIR. Y de vuelta, B2 tiene que ser perpendicular, así que también tiene que estar en esta recta.
Y con B3 lo mismo, con B3 lo mismo. Fíjense que la perpendicular B3 es la misma, así que el CIR no le queda otra que ser ese punto de ahí. Este de aquí, fíjense que lo sacamos geométricamente. Este tiene que ser el CIR. No es el centro de masa en este caso, pero podría haber sido. No necesariamente es el centro de masa. ¿Qué quiere decir? Si no es el centro de masa, ¿qué quiere decir qué pasa con el centro de masa? ¿Quién habló hace un ratito? ¿Quién preguntó sobre el centro de masa? Sí, yo. Entonces quiere decir que el centro de masa se está moviendo, tiene velocidad. Claro, esto está rotando y además el centro de masa se está trasladando. Si es que no hubiese otras fuerzas, ¿no?, aplicadas. Entonces, este es el caso. El centro de masa tiene velocidad. De hecho, la podemos calcular, la velocidad del centro de masa. La podemos calcular ahora. Pero está claro que este es el CIR. Y ahora, pero podríamos haber planteado esta ecuación y que nos quede una ecuación vectorial y calcular omega. Sabemos que omega tiene que ser perpendicular al plano de las velocidades. Tiene que ser perpendicular al plano de las velocidades, no al plano del cuerpo rígido, en este caso un cuerpo rígido plano, pero tiene que ser perpendicular al plano de las velocidades. Como todas las velocidades están en el plano, omega tiene que apuntar hacia arriba. ¿Sí? Eso está claro, este es fácil. Omega tiene que estar o en z o en menos z. Y después podríamos, planteando, R1 lo conocemos, R de CIR lo proponemos, tiene que estar en ese plano, y con dos ecuaciones, con una ecuación ya directamente podemos calcular la posición del CIR. ¿Sí? Y esto lo sacamos a partir de estas ecuaciones, pero usando la perpendicularidad. Ojo que esto no es... Fíjense que si yo hubiese tenido estos dos, la perpendicular es la misma recta. ¿Cómo localizo el punto? Está bien, yo sé que va a estar en la perpendicular, pero tengo que localizar después el punto usando alguna ecuación. Que la velocidad es igual a omega por R, y ahí sacan justamente la... No siempre van a poder usar esto, ¿no? Si las velocidades son perpendiculares, no la pueden usar. Saben que están en algún punto dado. Pero podemos calcular el omega, a partir de esto. Para B3 era lo mismo, ¿no? B3 menos B del CIR, omega por R3 menos R del CIR, es todo igual. Y también se cumple. Podemos calcular omega. Con B2 podemos calcular omega, o con B1, tiene que dar siempre lo mismo, ¿no? El omega no puede cambiar. Calculémosla con B1, a ver. Sabemos con esta ecuación de aquí que B1, que es 10 metros por segundo en X versor, tiene que ser igual a omega, que sabemos que es un omega en Z versor, puede ser positivo o negativo. Ahora vamos a ver si eso nos da positivo o negativo. Producto vectorial, el vector que va del CIR a R1. Este vectorcito, que es R1 menos R del CIR, ¿cuánto vale este vector? ¿Cuánto vale ese vectorcito? Omega es lo que estamos buscando, no sé. Me están pasando alguna pregunta por el chat. Ahí traté de sacarlo. Profe, perdón. ¿Puede subir la calidad de envío? Eso se lo puedo, cierto. Esta es Cristina, siempre hace eso. A ver si puedo fijarlo. ¿Se ve bien ustedes? ¿Están viendo bien? Sí, yo veo bien. Sí. Profe, una consulta. El R del CIR sería 0,0, ¿no? O sea, sería... por el sistema de coordenadas que habíamos puesto antes. Claro, porque el sistema de coordenadas es el 0,0. Justo, mirá, justo digo, sí, no lo hice a propósito, pero digo que... Ahí estoy cambiando. Es lenta mi máquina, me preocupa esto. La última vez tuve que... Ahí mejora. ¿Mejoró? Matías, ¿ves mejor? Ahí lo cambié. Bien, entonces esto me decía Guadalupe, esto es 0. Claro, para nosotros es el 0, 0, por cómo está puesto, porque pusimos nuestro sistema de coordenadas ahí. Pero no necesariamente va a ser el 0, ¿no? Si ponemos X e Y,
justo el CIR, el R del CIR vale 0, 0. Esto vale 0, vale 0. Y R1 es raíz de 3 sobre 2 en esta diferencia me queda raíz de 3 sobre 2 en inversor, ¿no? ¿Mejora? ¿Mejoró, Matías, o no cambió? ¿O no cambió? Digo, ¿es algo que tengo que hacer? ¿Que me recomiendan que haga? Bueno. Bueno, entonces, no sé si me escuchan bien, ¿cómo nos queda esto? Fíjense que acá nos queda 10 metros por segundo en X versor es igual a omega. ¿Cuánto vale este producto vectorial? No hace falta ponerse a raíz de 3 sobre 2 a poner el determinante de esa matriz, esa reglita mnemotécnica para el producto vectorial, que es el determinante de la matriz que, ¿sí? Ponen IJK y desarrollan por la primera fila, que es una regla mnemotécnica, porque en realidad tiene componentes versores, que es una cosa medio rara, que simplemente, como tiene las propiedades, el determinante de matriz tiene propiedades de perpendicular, da el mismo número. Pero acá ustedes saben que ¿cuánto vale? Ustedes ya calcularon, ¿no? X y Z. Ustedes saben que si tienen X versor y versor, este producto vectorial les va a dar Z versor y cualquier cuestión en este círculo, es decir, que vaya en este sentido, les va a dar el otro. X por Y y lo que va al revés les va a dar negativo. X por Y le da Z, Y por Z les da X. Y si van al revés, Z por Y le da menos X. ¿Sí? Z por Y le da menos. Este producto vectorial lo saben hacer. Saben cómo es el producto vectorial entre los versores. Si quieren, eso lo hacen usando la regla esta del determinante que conocen, lo hacen una vez, pero ya saben cuánto vale el producto entre versores. Y eso está bueno porque pueden distribuir y se manejan mucho más rápido. Así que esto de acá ustedes saben que es menos gamma por raíz de 3 sobre 2 en X. Y saben que tiene que ir en X, ¿sí? Porque si no, esto hubiese estado mal. Entonces, ¿cuánto vale? Esto es en metros, ¿no? Acá no puedo poner unidades. Entonces, el metro con el metro se me va, me queda 20 sobre raíz de 3. Entonces, omega es menos 20 sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, omega vector es menos 20 sobre raíz de 3 en Z. Y fíjense que esto es válido para cualquier. Si yo uso alguna de las otras dos, me tiene que dar el mismo omega. Uso este omega para cualquiera de las otras dos. Acá sería L sobre un medio. Pero fíjense que acá ya está perpendicular, así que es fácil. Es un medio por. Es omega por un medio. Me tiene que dar 10 sobre raíz de 3, es 20 sobre raíz de 3 por un medio, me da 10 sobre raíz de 3, y lo mismo para el otro lado. Así que está bien, esto es el omega que corresponde. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el L? ¿Podemos calcular el L? La velocidad del centro de masa. ¿Cómo calculamos la velocidad? Para empezar, la velocidad del centro de masa. Por ahí alguien preguntaba. Sería la sumatoria de cada masa por su velocidad dividida la masa total. Claro, en este caso son todas las masas iguales, pero bueno, lo pongo así porque la otra vez no lo puse. Quiero evitar la confusión, dividido la suma de las masas, ¿no? En este caso, las masas, como es la misma, se me van a ir y acá me queda 1 por B1, que es 10 en X. Por la masa la pongo al final, ¿no? Más B2 por B2 me queda menos 10 sobre raíz de 3 en Y por la masa, más 10 sobre raíz de 3 en Y
Esto se me va por la masa, y la masa abajo se me va, y acá me queda 3 veces la masa. Me queda 10 sobre raíz 10 sobre 3 en X versor. Fíjense que la velocidad del centro de masa me queda en X versor, me queda 10 tercios. Esto es metros por segundo, ¿no? Obviamente, metros por segundo. Acá era metros, acá tenía, bueno, kilogramos por metros por segundo. Esto era 10 metros por segundo. Kilogramo con el kilogramo se me iba. Sí, acá hay una masa, factor común, y acá hay una masa acá abajo que se me fue. Como es la misma masa, eso es fácil. ¿Estamos de acuerdo? Es 10 tercios, es 3,3 metros por segundo. Horizontal. Fíjense que la velocidad el centro de masa tiene una velocidad horizontal. El CIR está acá, perfecto. Pregunta, ¿cómo calculamos el L? ¿Cómo calculamos el L? Si no hay fuerzas externas, si el peso y la normal, supongamos que esto es movimiento plano, no hay otras fuerzas externas, ¿qué le va a pasar al L total? No sé. ¿No es constante? Si no hay fuerzas externas, o en este caso, externas netas, porque hay fuerzas externas, el peso y normal se cancelan. Peso y normal se cancelan. No hay fuerzas netas, entonces no hay torques externos, suma de los torques, ¿respecto de qué punto? Y si no hay torques externos, no hay torques externos respecto de cualquier punto. Supongamos, quieren respecto del CIR, que es más fácil, respecto del centro de masa, podemos hacer los dos. Vamos respecto del CIR, ¿sí? En algún instante dado, o respecto del centro de masa, como ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a hacer respecto del CIR, respecto al centro de masa. Elijan lo que quieran. Lo que dijimos es que esta ecuación de aquí, suma de torques es igual a 0, A podía ser un punto fijo o el centro de masa. El CIR no es un punto fijo, ¿no? Porque tiene velocidad 0 en un instante, pero puede tener aceleración. Bueno, en la mayoría de los casos que vamos a ver, siempre y cuando la aceleración del CIR esté a lo largo de la línea que une con el centro de masa, no hay problema. Y eso va a pasar en todos los puntos esto de rodadura, va a pasar siempre. Así que podemos usar el centro instantáneo de rotación. Teniendo en cuenta esa salvedad, podemos usar suma de torques respecto en este caso va a funcionar. ¿Sí? Pero eso hay que probarlo, eso hay que demostrarlo. Por eso se los estoy diciendo. Entonces podemos usar el CIR o el centro de masa. Y esto tiene que ser igual a, dijimos, ¿a qué cosa? A la suma, al L del sistema, ¿no? Respecto del CIR, si acá, y esto vale 0, entonces el L del sistema, de la derivada con respecto al tiempo, vale 0, entonces el L respecto al CIR es constante. Podemos calcular el L respecto al centro de masa también. ¿Sí? O respecto a algún punto fijo. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, ¿cómo es el L respecto al CIR en relación con el del centro? Esto, como es el CIR, es un punto que tiene velocidad 0, es igual a la suma de los L1, ¿no? L1 más L2 más L3. En este caso, como son 3 partículas, es la suma de los L. Si yo hubiese puesto el centro de masa en todos lados, acá me hubiese quedado
además, el momento angular orbital. Acá, bueno, acá como el CIR es un punto fijo, es la suma de los L's. Esto lo podemos calcular. Pero además, ustedes saben que esto va a ser igual al I respecto del CIR por omega. Bueno, podemos verificar esto, porque es fácil, ¿no? Cada uno de estos los podemos calcular. Es R1 por P, R2 por P2, más R3 por P3, es el I respecto del CIR, y el gamma, el omega lo tenemos. El momento de inercia respecto del CIR lo podemos calcular fácilmente, ¿no? Profe, es el momento de inercia por aceleración angular, ¿no? O sea, por gamma. Bueno, sí, es cierto que la derivada es eso. Claro, la derivada, esto de acá, la suma de los torques, ¿dónde lo puedo poner? Voy a ponerlo en otro color, por aquí. La suma de los torques respecto del CIR o respecto del centro de masa es el I respecto del CIR o respecto del centro de masa por gamma. Pero L, esto es la derivada en realidad L tenemos que, si suponemos que el I respecto del CIR se mantiene constante. Me confundí con el torque, sí. Claro, bueno, pero no es, claro, el tema no es trivial, porque hay que ver cuál es la relación. Este omega y este gamma están relacionados. Hay que ver cómo están relacionados, ¿sí? Por ahora les pido que me crean esto, después lo vamos a hacer con más detalle. Que la derivada de esto es directamente esto y no hay que hacer muchas más cuentas con el I, pero en realidad cuando uno tiene la velocidad angular y el gamma, hay que calcularlo, ¿no? La relación que hay, ustedes lo vieron con Marcelo, ¿no? Que la diferencia de velocidades, toman dos puntos del rígido y ahí sí pueden calcular la aceleración de un punto, correlacionarla con la aceleración angular y después ver cómo se relacionan, ¿no? Bueno, en este caso... Profe, una consulta. Sí. Cuando calculaste la velocidad del centro de masa, la masa total, ¿no sería 6? Sí, 3M. 3M, esto es 6 kilos. Esto es 6 kilogramos. Pero acá tengo 2 kilogramos, con el CM queda un tercio. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esto? El I respecto del CIR lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula? ¿No es la masa por la distancia al cuadrado? Cada una de las distancias al cuadrado, ¿no? Sí. Esto es masa 1 por la distancia 1 al cuadrado. Bueno, lo puedo hacer en una hoja aparte si lo calculamos con detalle, si no estoy yendo y viniendo. Si tomo, vamos a ponerlo de vuelta. Tenemos, esta distancia de acá la tenemos, es raíz de 3 sobre 2. Y estas distancias las tenemos. Así que va a ser, respecto de este punto, el I respecto del CIR va a ser masa 1 por el R perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Es el R perpendicular, ¿no? ¿Perpendicular a qué? La distancia perpendicular entre el punto, sería en realidad R perpendicular o el R mínimo. ¿Perpendicular a qué? Y ahora vemos por qué. ¿A un eje que pase por el CIR? Claro, a un eje que pase por el CIR, que sea perpendicular, este perpendicular es perpendicular a omega. Es decir, un eje que pase por el CIR, porque si omega estuviese en este sentido, ¿cuánto vale el I? Si esto está girando así, esto está girando de esta manera,
Sí, está girando alrededor de este eje. ¿Cuánto vale el I respecto del CIR en este caso? Si estuviese girando así. Cero, El sí, I- perpendicular. No, bueno, estas dos valen 0, las posiciones de estas dos valen 0 porque están a lo largo de la recta de giro, pero esta tiene raíz de 3 sobre 2 al cuadrado por la masa. ¿Sí? Es el mismo punto, pero depende de cómo es el giro. Si el giro es en este plano, es así como está, si el giro es perpendicular al plano, es decir, el z o en menos z es el omega, entonces el r es cada uno de estos r's, es un medio y raíz de 3 sobre 2. Entonces acá me queda masa 1, que es 2 kilogramos, por raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, que es 3 cuartos metro cuadrado, más, después acá me queda 2 kilogramos por 1 metro cuadrado sobre 4, más 2 kilogramos por 1/4 metro cuadrado. Y esto me queda 3 cuartos más 1/4 más 1/4, 4 cuartos, 5 cuartos por 2 es 5 medios, es 2,5 si quieren, kilogramo por metro cuadrado. Este es el I respecto del CIR. ¿Sí? ¿Ven cómo lo calculo? Y ya que estamos, podemos calcular el I respecto del centro de masa. Profe, ¿Cómo hacer el no me terminó de quedar claro lo de la distancia. La distancia depende a lo que me refiero, es distancia siempre depende de cuál es el eje de giro. Si el eje de giro es perpendicular al plano, son las distancias a este punto. Tal cual está, esta distancia es esta distancia, esta distancia es esta distancia, esta distancia es esta distancia. Pero si el eje de giro fuese la línea que une estos dos cuerpos, por ejemplo, si este es el eje de giro, estas dos están a lo largo de esa línea. Estas dos tienen distancia 0. No es la distancia de este punto a este punto, ¿sí? Pues en realidad el eje de rotación es todo un eje. No es un punto. Yo digo respecto del CIR, pero no es un punto el CIR, es todo un eje. Es el eje instantáneo de rotación, es un eje que tiene la dirección de la velocidad angular, ¿sí? Es todo ese eje. Entonces la distancia a un eje siempre es la distancia perpendicular. ¿No? La distancia a una recta siempre es la distancia mínima, siempre es la distancia perpendicular. Esto está por si estamos trabajando en 3 dimensiones o por si estamos tomando algún otro eje de rotación. Gracias. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ahí se entendió. Y bueno, este es el I del CIR. ¿Podemos hacer el I del centro de masa? ¿Se animan? ¿Y respecto al centro de masa? ¿Cuánto vale la distancia cada una de ellas? Ya que estamos, lo hacemos, ¿no? No tenemos todo para hacerlo. Y es fácil, porque tenemos esta distancia. ¿Se acuerdan cuánto valía esta distancia? Son todas iguales encima. ¿Cuánto vale esta distancia acá? Raíz de 3 sobre 2. No. No, esa no era. Raíz de 3 sobre 6, ¿no era? Sí. ¿Era raíz de 3 sobre 6 o esta de acá era raíz de 3 sobre 6? No, era raíz de 3 sobre 6. No, raíz de 3 sobre 6 me parece que era este pedacito, ¿no? Esto es 2 raíz de 3 sobre 6. En total, vamos a ponerlo. En total era, creo que lo tengo por acá. A ver si me lo habías dicho por acá. Sí, la posición del centro de masa. La posición del centro de masa es la raíz de 3 sobre 6. Pero esta raíz de 3 sobre 6, sí, esto me lo habías dicho vos. Respecto a este punto, es esta distancia. Para calcular esta distancia tengo que agarrar raíz de 3 sobre 2 y restarle raíz de 3 sobre 6, ¿sí? Ahí vamos bien. Esta distancia es raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 6, que es este pedacito de ahí. Este pedacito de acá es raíz de 3 sobre 6. Era la posición del centro de masa respecto a este punto de acá.
¿Te acordás? Guadalupe, ahí. Sí. Entonces, si restamos estas dos, raíz de 3 sobre 2 era toda la distancia, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 era toda la distancia. Si restamos nos queda, bueno, 6, 3, menos 1 es 2. ¿Cuánto es eso? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3, gracias. Raíz de 3 sobre 3. Y todas estas distancias son raíz de 3 sobre 3, todas. Todo es fácil, el I respecto del CIR, las distancias son todas iguales. Es la masa por raíz de 3 sobre 3 al cuadrado, más, es todo lo mismo, 3 veces. M, raíz de la misma masa, por raíz de 3 sobre 3 al cuadrado, más la misma masa por raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Es decir, me queda 3 veces la masa, que es 2 kilogramos, y esto me queda 3 sobre 9. 3 por 3, 9, me queda, perdón, esto es en metros cuadrados, ¿no? Sí, cuando esto era metros. Entonces me queda 3 por 3, 9, dividido 9 se me va, me queda 2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien que el I del centro de masa sea más chico que el I respecto del CIR? Sí, está. ¿Vieron el teorema de Steiner con Marcelo? Sí. Sí. ¿Sí? Que, bueno, justamente el teorema de Steiner dice eso, que el I respecto del centro de masa, para una velocidad angular perpendicular al plano, es el menor I posible. Este es el menor posible respecto a cualquier otro punto, así que cualquier otro es mayor. De hecho, ¿qué dice el teorema de Steiner? Que el I del CIR va a ser igual a I del centro de masa más la masa total, que es 3 veces m, por la distancia que va del centro de masa al CIR al cuadrado. Veamos si eso es cierto. Esto, CIR respecto del CIR, es 2, estos no son vectores, estos son todos escalares. 2,5 kilogramos por metro cuadrado. Esto es 2 kilogramos por metro cuadrado, y esto es 3 por 2 kilogramos. ¿Y cuánto vale esta distancia? Esto valía raíz de 3 sobre 6. Es raíz de 3 sobre 6 metros al cuadrado. Si esto les queda 3 sobre 36. 3 sobre 36, les queda 9 sobre 36, es 18 sobre 36, les queda un medio. Esto es 2 kilogramos por metro cuadrado más 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Y es exactamente lo que le faltaba para el 2,5. ¿Se ve que está bien? ¿Sí? Por Steiner lo haber sacado. Acá lo calculamos de las dos maneras, pero ven que da lo mismo, ¿no? Bueno, volvamos al problema que teníamos. Habíamos quedado en que queríamos calcular que el L respecto del CIR, como el CIR era un punto fijo, era la suma de los L's. L1 más L2 más L3. Y esto tenía que ser igual a el I respecto del CIR por omega. Bueno, L1, ¿cuánto vale L1? Es M1 por B1, perdón, R1 respecto del CIR, esta distancia, producto vectorial M por B1, M1 por B1, más R2, M2 por B2. La hoja, por favor. Sí. ¿Qué decían? Escucho, ¿eh? Bueno, cada una de estas cosas la tienen.
Estas R los tienen, producto vectorial lo pueden hacer fácilmente y pueden verificar que esto es cierto. La suma de los L's, que va a ser igual al I por el omega que encontraron. Profe, ¿y en caso que no daría? Y algo hicieron mal, ¿no? Siempre tiene que dar. Y porque lo demostramos en general que esto es cierto. Sí. Ahora, si estuviésemos calculando el L respecto de algún punto fijo, en este caso el CIR lo podemos considerar como un punto fijo, va a ser el L respecto del centro de masa más la masa total, no sé si se acuerdan, ¿no? R, producto vectorial, R respecto de este O, producto vectorial por el P del sistema. ¿Se acuerdan de esto? Del O al centro de masa, ¿no? Perdón, el centro de masa respecto de O. Centro de masa respecto de O. Es la posición del centro de masa respecto de O, producto vectorial P del sistema. Este es el L respecto del centro de masa, es el L de spin, y este es el L orbital. ¿Se acuerdan que lo vimos en sistema de partículas esto? También acá es válido. Sí. Entonces, como el O es un punto fijo, el CIR es un punto fijo en un instante dado, esto también va a ser cierto. Va a ser el L respecto del CIR, va a ser el L respecto del centro de masa, que lo podemos calcular, más el R del centro de masa respecto del CIR, por el P del sistema. El P del sistema lo tenemos, es la masa total por la velocidad del centro de masa. Es de 6 kilogramos, ¿sí? Por la velocidad del centro de masa, que la tenemos, la puse, pero la tenemos. Y el L del centro de masa lo podemos calcular. Podemos calcular el L respecto del centro de masa. Que de vuelta es los R calculados respecto del centro de masa por la velocidad de cada una de las partículas. Se los dejo planteado como ejercicio. Esto verifíquenlo. Si no, se hace muy larga la clase, ¿no? Pero digo, lo podemos verificarlo todos juntos. Verificar. Queda como ejercicio. Verificar que esto también es cierto. Verificar que esto también es cierto. Acá calculamos a mano el I, pero digo, si tuviésemos un cuerpo extendido es la misma idea. Es exactamente la misma idea. Sí, el centro de masa se está moviendo y el L respecto del masa va a ser, esto va a ser el I respecto del centro de masa por el omega. Que también lo podemos verificar. Esto también se puede verificar. Porque lo pueden calcular de dos maneras distintas. El L respecto del centro de masa va a ser el I respecto del centro de masa que lo tiene y el omega que lo tiene. Y lo pueden verificar, ¿no? Porque son el L respecto del centro de masa es R1 respecto del centro de masa, que lo tienen, por P1 más R2 respecto del centro de masa por P2 más R3. ¿Sí? Pueden calcular. Toda esta información la tienen. R1 respecto al centro de masa por P1 los tienen estos vectorcitos. Los P los tienen, las velocidades, masa por las velocidades las tienen. Si acá la pregunta fuese, ¿estas velocidades son respecto de la velocidad del centro de masa o no? Se los dejo como ejercicio. La respuesta es que da lo mismo. Porque si el L, como el L de spin, como es una velocidad, siempre la velocidad del centro de masa la que se suma, la que se restaría, como es una velocidad constante para todos, en el producto vectorial se les va a ir. Se les va a ir. Así que es el mismo P1, P2, P3 que tenían antes. Si ustedes ponen, si le restan la velocidad del centro de masa a cada uno, da lo mismo. Bueno, hagamos algún otro ejercicio. ¿Se entiende lo que quiero hacer con esto? Quiero que vean que lo que están haciendo lo pueden hacer a mano si tuviesen masas puntuales
como un sistema de partículas unido rígidamente, es exactamente lo mismo. Cuando uno pasa un cuerpo extendido, la única diferencia está en que en lugar de calcular el I sumando, tiene que calcularlo integrando. ¿Se animan a hacer el cálculo de un I, de una barra? Miren, hacemos el de una barra porque es muy fácil. No sé qué tan cancheros están con integrales, ahora que estamos con nuestro... ¿Cómo están con integrales? Se lleva, qué sé yo. ¿Se llevan? Más o menos, dentro de lo que se Ahí puede, vamos. de lo que sé. Otro problema. Siempre podría ser mejor igual, ¿no? Pero dentro de lo que se puede. Bueno, pero la integral en una dimensión de una constante la saben sacar. Eso es fácil, ¿no? Les tiro una barra de longitud, vamos a ponerle una barra de masa uniforme, de longitud 2 metros. Calcular el I respecto de un extremo y el I respecto del centro de masa que está en el centro. El I respecto de A y el I respecto del centro de masa. ¿Se animan? Obviamente tenemos que decir cuál es el sentido de rotación. Acá no hay que decirlo porque no puede girar una barra de ¿cómo se llama?, de grosor despreciable. No tiene sentido que gire alrededor del eje de simetría, no tiene ningún sentido. Ni siquiera tengo el radio, ¿no? Acá se supone que el giro es en Z, ¿no? El giro es en Z. Eso es importante. Necesitamos el eje de rotación, no solo el punto, sino el eje. El eje A contiene al vector omega y el eje está a lo largo del vector omega. Lo mismo con el centro de masa. Vector omega, tenemos que decir omega en Z. Fundamental. Tengo que decir alrededor de qué gira. Para calcular el momento angular. El momento de inercia. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo respecto de A. Vamos a poner mi sistema de coordenadas. Esto hasta 2. ¿Cuánto vale un pedacito? Este pedacito de masa está separado a una distancia, pongamos X. ¿Y cuánto vale este pedacito de masa? 2 menos X. No, perdón, esa es longitud. No dije la masa total, masa uniforme y la masa total de, qué sé yo, 3 kilos total. Si esto es un diferencial de X, esta longitud es un delta X, ¿no? Es un diferencial X, necesito un delta X, vamos a poner después, podemos hacer tender ese delta X, tender a 0, pero necesito la masa que tiene este pequeño delta X, ¿no? Es un X más un pedacito. ¿Cómo hago eso? Para eso necesito usar fuertemente que la masa está uniformemente distribuida. Necesito la densidad de masa, la densidad lineal, en este caso. La densidad lineal la solemos llamar lambda, y es la masa total, si es uniforme, dividido la distancia, el largo. En este caso es 3 kilogramos dividido 2 metros. Es decir, esto es 1,5 kilogramos sobre metro. Cada metro pesa un 1,5 kilogramos. Pero si yo pongo menos una distancia, si esto lo multiplico por un delta chiquito, me dice cuánto pesa ese delta, porque esta es la densidad, ¿sí? Entonces, la masa, el delta masa acá, es la densidad lineal por el delta X. Y el momento de inercia respecto de A va a ser la integral entre 0 y 2 metros, de el delta de masa, que en realidad es el diferencial de masa, si hago el tender, ¿no? Si esto va a tender a diferencial de masa, lambda por diferencial de X,
cuando hacemos tender a cero ese delta, es el diferencial de masa por la distancia a A. Y la distancia A vale x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado es la distancia A. Y este diferencial de masa es lambda por dx. Entonces, esto es la integral entre 0 y 2 de lambda vale 1,5 kilogramos sobre metro por x cuadrado diferencial x. Esto de acá era el diferencial de masa. Y esto lo saben integrar, una x al cuadrado. ¿Cuánto vale la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, entonces me queda 1,5 kilogramos sobre metro por x al cubo sobre 3 entre 0 y 2 metros. Entonces, cuando reemplazan, les queda 1,5 kilogramos sobre metro, 8 metros al cubo sobre 3, menos 0 se va. El metro al cubo, con el metro me queda metro cuadrado, y me queda, bueno, ¿cuánto es? 8... 4. Queda 4, ¿no? 4 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense que hay una formulita que les dice, si buscan en algún libro, es el I respecto de un borde es L cuadrado sobre 3, creo, es masa total por L cuadrado sobre 3, ¿no? Y masa total Sí. es 3 kilos. Sí. L cuadrado es 2 metros al cuadrado, es una formulita. Sobre 3 es 3 por 4, 12, dividido 3 es 4. 4 kilogramos. Digo esto para que vean que esa formulita sale de algún lado. Simplemente lo hicimos. Si lo hacen respecto del centro de masa, no importa si es x o menos x, siempre le queda x al cuadrado, es la misma idea. Integran esto respecto del centro de masa y ven que les va a dar L cuadrado sobre 12. Digo, es una integral, es calcular el momento de inercia si fuesen masas chiquititas a una distancia, por eso pasa a ser una integral, es un caso límite. Pero no es nada del otro mundo, digo. Y aparte, no lo vamos a hacer. Esto se los tiré porque era muy sencillo de hacer, y para que vean de dónde sale, ¿no? Pero en realidad, estos I, respecto al centro de masa o respecto de A, se los vamos a dar con una tabla. No hace falta que se pongan a hacer integrales de volumen, ni en un aro, y en esas cosas los vamos a tener. Y después por Steiner pueden calcular, si tienen respecto del centro de masa, pueden calcular respecto de cualquier otro punto. Yo acá no hace falta que ahora calcular respecto de A, ¿no? Pues si yo tengo el I respecto del centro de masa, yo sé que este va a ser el I respecto de A más la masa total por el L, la distancia de A al centro de masa al cuadrado. Y esto sé cuánto vale, esto es 1 metro. Perdón, acá hay un menos. Este es el I de A, este es el I del centro de masa. Puse al revés. El I del centro de masa siempre es el más chico. Entonces voy a tener que pasarlo restando para allá. No es lo mismo. Es el I de A, es el I del centro de masa más algo, ¿no? Si lo pongo al revés está mal. Entonces esto me da el I del centro de masa más 3 kilogramos por 1 metro cuadrado. Entonces, el I respecto de A, el I respecto del centro de masa, es el I respecto de A, que era 4 kilogramos por metro cuadrado, menos 3 kilogramos por metro cuadrado, es decir, 1 kilogramo por metro cuadrado. Y si buscan el I respecto del centro de masa, lo buscan es el masa por L cuadrado sobre 12, que en este caso es, masa total es 3 kilogramos, L es 2 metros al cuadrado sobre 12, es decir, 3 por 4, 12, esto es 1 kilogramo. Bueno, pueden usar Steiner, una vez que tienen uno, pueden usar Steiner para calcular el otro. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, hagamos algún otro problema, porque demasiado... podemos hacer este mismo. Es más, podemos hacer este mismo. Les puedo tirar un problema
de estos. Profe, ¿de dónde saca la fórmula para el ¿Para quién? momento, para IA de dm por x cuadrado? O sea, eso no lo entendí muy bien. Esto es si tuviese una masa que tiene masa diferencial de masa a una distancia x cuadrado del punto, este es el momento de inercia. Este sería un diferencial del momento de inercia. Y después solo tengo que integrar para los valores de x. Esto es el momento de inercia, ¿no? De una masa diferencial m. Es la masa por la distancia al cuadrado. Distancia perpendicular al cuadrado. X Ok. es la distancia. Claro. Está bien, ahora entendí. Gracias. Simplemente tomo lo que sabemos para una masa puntual y después lo integro. Pero para eso tengo que saber la relación que hay entre el diferencial de masa y el diferencial de posición. Y eso necesito la densidad. En este caso la densidad es uniforme, es constante, podría ser que no sea constante, que esté más concentrada la masa de un lado que del otro. Bueno, ahí tengo que ver cómo es la densidad, cómo cambia la densidad con X. Entonces hay que integrarlo, no hay mucho más que eso. Y, perdón, ¿puede repetir qué suposición hizo para calcular el momento de inercia en el centro de masa? Sí, ¿Sumó algo? usé el teorema de Steiner, ¿no? Que el I de A, bueno, ahí, perdón, es el I de A, es el I del centro de masa más la masa total por la distancia que va de A hasta el centro de masa del cuadrado. Esto es válido para cualquier eje paralelo al centro de masa. ¿Viene de la idea de que el momento de inercia es aditivo? ¿O es eso? Se prueba, el teorema de Steiner se prueba. Sí, hay un tema, claro, tiene que ver con la adición y tiene que ver que tenés que fijarte como te aparecen productos vectoriales en el medio, tenés que fijarte, eso sale, la demostración de esto sale. No se las di, yo no se las di. Simplemente les dije, les pregunté si Marcelo les había dicho el teorema de Steiner. Pero tampoco es nada del otro, es una n o dos n. Creo que es una n. Y me relaciona el momento de inercia respecto de un eje paralelo al centro de masa con el momento de inercia del centro de masa. Es M, no 2M, Mario, M. Steiner, no, Steiner. Steiner, no, vos decías Steiner si era con M, yo te... No, ¿con doble N o es con una sola N? No, con una N yo lo escribo. Ah, sí, y de paso Ramos. Ahorro tinta. Bueno, no sé si tengo que tacharla. Con los años te van creando dudas. No sé por qué salió, no, pero me parece que el alemán va con una N. Bueno, no debería ser con dos. No sé por qué de dos N. Bueno, pero digo, este teorema sale, no lo demostramos. No es difícil de demostrar esto, ¿eh? No es difícil de demostrar. Es simplemente hacer esta integral en general, poniendo las distancias, cambiando acá la relación, y con este X te va a aparecer, cuando haces el X al cuadrado, te queda un doble producto, hay una parte que se te va y te queda al final, te queda la suma de dos momentos de inercia, sí, más el M total, sí, no es complicado. Claro, es como, claro, gracias, Josué, es Jacob Steiner, sí, es un solo. Guadalupe, el micrófono, no, a mí no me molesta el micrófono abierto, ¿eh? A ustedes les molesta, prefiero, me siento más conectado. Se fue Guadalupe. Bueno, ¿qué más? Les había dicho otro problema. ¿Qué pasa si tenemos, ahora vamos a poner alguna fuerza para que esto le dé un poco de sentido. Les voy a proponer otro problema, tal vez con masas puntuales, o este mismo, ¿verdad? O este mismo. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo miedo. Vamos a poner una barra
¿Queda claro? De paso, les hago queda claro que el momento de inercia tiene que ver con la distribución de masa respecto al centro de masa. De este cuerpo, que tengo acá de mi estuche, el momento de inercia es más, supongamos que es uniforme, que la masa es uniforme, el momento de inercia es más grande si lo tengo de esta manera que si lo tengo de esta manera, ¿no? ¿Lo ubican? Si la rotación es así, el momento de inercia es más grande porque tengo más distribución de masa que si el momento de inercia es así. Y el momento de inercia tiene que ver con lo fácil que les resulta a ustedes girar a un cuerpo respecto del centro de masa. Yo este cuerpo lo puedo girar respecto al centro de masa, aplico un par de fuerzas, 2 fuerzas, y lo puedo girar respecto al centro de masa. Obviamente hay rozamiento, no se mantiene, pero digo, esto puedo darme cuenta de lo que me cuesta girarlo respecto al centro de masa, pero si lo pongo vertical, ahí rompo todo, esto me cuesta muchísimo menos. Hagan la prueba ustedes. Ahora, gira mucho más fácil, tiene menos inercia, menos resistencia al giro. Bueno, pueden probarlo con una escoba. Ahí tienen, una lapicera. Es mucho más difícil girarla alrededor de este eje que alrededor de este eje. Si toman una escoba se van a dar cuenta. Traten de girarla alrededor de este eje. Y a un giro van a necesitar, si aplican la misma cupla, van a ver que se va a mover mucho más lento y haciéndola girar respecto de este eje. Es mucho más fácil. Tienen que usar menos energía también, haciéndola girar. Bueno, dicho eso, si tenemos una L de 2 metros y la masa de 3 kilos, de vuelta, parecido, kilogramos, ya que lo calculamos, y le vamos a aplicar 2 fuerzas. Vamos a poner una fuerza acá de 10 newton y otra fuerza acá de 10 newton. Esto apoyado sobre una mesa ¿Cómo sacamos el movimiento de esta barra con esas 2 fuerzas aplicadas? ¿Quieren que cortemos 10 minutos así hacemos 1 hora más después? Guadalupe, ¿te fuiste? El micrófono se fue. Bueno. ¿Cómo hacemos? Alguien que me diga, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Falta algo en la definición del problema? Este ejemplo. Quiero saber cómo se mueve este cuerpo bajo la aplicación de estas fuerzas. ¿Me falta decir algo acá? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, estamos. ¿Me falta decir algo? Tengo estas fuerzas aplicadas. Quiero saber el movimiento para todo tiempo, es decir, cómo se mueve esto. Lo otro en un instante dado. Ahora quiero saber cómo se mueve este cuerpo para todo tiempo. Calculen la parte del reposo. Parte del reposo. Está apoyado sobre una mesa y le aplicamos esta fuerza. Pero la pregunta que tienen que hacer ustedes, estas fuerzas que están aplicadas en un instante, todo el tiempo están así, están perpendiculares así todo el tiempo, o son siempre a lo largo del eje X, se entiende que tengo que dar la fuerza aplicada en un punto a todo tiempo. Bueno, supongan que tienen que conocer eso. Supongan que tienen acá una especie de cohete, un ventilador o lo que sea, que hace que esta fuerza esté siempre perpendicular a la barra todo el tiempo.
y esta también, y siempre va a haber 10 newton constante. Por eso lo tienen que decir el problema. ¿Cómo es la fuerza? Si esto fuese el peso, va cambiando el ángulo, ¿no? Si esto estuviese ahí, si esto estuviese cayendo para este lado, a medida que esto va rotando, va cambiando el ángulo. La fuerza siempre se mantiene hacia abajo, ¿no? Para acá, hacia la derecha, la Tierra está ubicada, ¿no? ¿Se entiende? Tengo que decir cómo están estas fuerzas aplicadas. Entonces, siempre estas fuerzas se mantienen perpendiculares o no, tengo que decir eso. Inicialmente es esta la situación, digo que se mantienen perpendiculares, ¿cómo hago eso? Y no sé, tengo acá un cohete que está tirando, no sé, haciendo fuerza para este lado, o un ventilador que hace fuerza para este lado y este otro para el otro. Bueno, ¿cómo calculo para resolver completamente el problema tengo que calcular la posición del centro de masa para todo tiempo y la velocidad angular para todo tiempo. Así sé cómo se está moviendo este cuerpo.